dije que nos vamos a enfocar hoy en la segunda parte de qué hacer cuando has perdido la confianza en aquellas cosas que pusiste la confianza, en cuestiones humanas, en personas, en el dinero, en las cosas materiales, en tu estudio, en tu prudencia. ¿Qué pasa cuando todo se derrumba y se viene abajo? ¿Qué hay para hacer? Bueno, hay que confiar en Dios. Quizás aprendiste una dura y amarga lección como muchos de nosotros y ahora te sientes fracasado, te sientes que ya no tienes la fuerza para volver a empezar. El fracaso deja de ser fracaso cuando aprendemos, cuando sabemos el por qué no vamos a repetir los mismos errores. Y quizás sea la oportunidad para comenzar de nuevo, pero ahora con más prudencia. Diría que aquellos que han hallado ciertos éxitos en la vida no lo hicieron de primera vez. Probablemente lo hicieron después de aprender de errores y consecuencias y fracasos que tuvieron antes. Así que ánimo pues, aquí está la palabra de Dios para guiarnos a cómo encauzar nuevamente la vida, empezar de nuevo. Lo pasado, si de algo sirve tu pasado de dolor, de pérdidas, de cosas de las cuales hoy te arrepientes, es que ha sido una gran escuela, una especie de lago donde puedes ir a pescar mucha experiencia para saber cómo las cosas o se hacen o no se deben de hacer. La sabiduría viene por el consejo, viene también por el dolor de nuestros fracasos. Así que vamos ahora a la palabra de Dios, porque ella nos va a dar las claves para que si todo está derrumbado, vuelvas a edificar, pero ahora confiando en Dios. El Salmo 115, vamos a leerlo de la mitad para adelante y después al principio. No te preocupes si no entendiste. Ahora vamos con el versículo 9 al 18 del Salmo 115, porque esto es lo que Dios te dice hoy. Oh Israel, confía en el Señor. Tú puedes poner acá la palabra pueblo de Dios. Oh pueblo de Dios, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. No es que prueba a ver, no, esto es una aseveración. Él es tu ayudador y tu protección, tu escudo. Oh sacerdotes descendientes de Aarón, líderes del pueblo, líderes espirituales, confíen en el Señor. Él es, así como esto es una corbata y no podemos ponernos a buscarle 5 patas al gato si esto en realidad es mi lengua larga. No, esto es una corbata, esto es un micrófono, estos son lentes, esto es nariz, no admite dos pensamientos. Lo mismo pasa aquí. Líderes espirituales, líderes del pueblo de Dios, confíen en el Señor. ¿Por qué? Él es tu ayudador, Él es tu escudo. Todos los que temen al Señor, todos los que le reverencian, todos los que le respetan, todos los que le aman, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. No, Dios ya se olvidó, pastor, no me hable de eso. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. ¿Crees eso? Nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel. Bendecirá al pueblo de Dios. Bendecirá a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón, sus líderes. Bendecirá a los que le temen al Señor, tanto a grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. No, la tierra la hizo una explosión.
No vengas con esas cosas. El Señor hizo los cielos y la tierra. ¿Qué tierra? Esa que tú estás poniendo tus pies. Los cielos pertenecen al Señor, ahí gobierna Él de cabo a rabo. Pero Él ha dado la tierra a la humanidad para que la administre. Se la ha dado por casa. ¿Dónde está Dios? Dios está en los cielos, no se mudó. La tierra está porque los hombres se han alejado de Dios y en la potestad y la autoridad que Dios le ha dado a los hombres han decidido hacer lo que les canta la gana. Y así nos va. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero nosotros estamos vivos y podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Ya con esto tendríamos que orar por la comida, por los alimentos, dar gracias y ya está. Con esta no es necesario seguir más. Solamente con leer la palabra de Dios. Pero vamos a profundizar un poquito más, si no el mensaje quizás les deje gusto a poco. En términos prácticos, ¿qué significa confiar? Porque dice, confíen en el Señor, pueblo de Dios, líderes, dirigentes, damas, caballeros, gobernantes, público en general, pobres y ricos. No pongan su confianza, ricos, en el dinero. No pongan su confianza en su fuerza, porque de ninguna de esas cosas les libra ni de la muerte, ni de la enfermedad, ni de la desgracia. Nada de eso. Los que ya tienen plata ya saben que no los libra, ya han comprobado. Pero Dios puede librarte de cualquier cosa. Si tú puedes hacerlo a Él, tu Señor, tu Padre, ciertamente caminas con Él, le obedeces y confías en Él, Él será tu escudo y tu ayudador. Y nadie tiene los pantalones más grandes que Él en su universo creado. ¿Qué es confiar? Confía en el Señor. ¿Qué es confiar? Batach. Esa es la palabra hebrea que se traduce ahí, batach, que significa fiarse, descansarse de alguien. Pueden ser cosas, pero en este caso aplica a personas. Es descansar en Dios, es transferirle la carga que llevamos, nuestra preocupación, la responsabilidad, creyendo que Él nos ayudará, que Él nos protegerá, que Él va a resolver acertadamente lo que te está afectando, el problema que te está desafiando y que tú no sabes enfrentarlo. Él hará de lo que está pasando algo para beneficio y bendición. Confía en Dios, batach, descansa. Si me estás mirando sentado en una silla, o estás en una cama, o quizás estás en este momento bañándote, no sé qué estás haciendo. Te aseguro que tú estás confiando. Te sentaste en una silla y ni piensas que estás sentado en una silla, ni piensas que las termitas le comieron las patas a la silla y que te vas a caer en cualquier momento. No, estás descansado. Ni te acuerdas, ni te preocupas dónde estás sentado, porque estás confiado. Estás confiado que no se te va a desarmar la cama, ni que en lugar de caerte agua de la lluvia te va a caer agua lavandina. Esas cosas las haces porque estás confiado. No te preocupa, no te desvela. ¿Por qué? Porque descansas. Así tiene que ser en tu relación con Dios. Tienes que aprender a confiar, batach, a descansar en que Dios es tu ayudador, que Dios es tu guiador, que Dios es tu Padre, que Él se acuerda de todos sus hijos, se acuerda de su creación, se acuerda de nosotros. No le quita al ser humano la facultad de operar sobre la tierra. No le ha quitado al ser humano el privilegio de gobernar la tierra. Y aunque lo hace mal en la mayoría de los casos,
aunque pasa eso, Él no se olvida de nosotros. Y eso, cuando tú confías en Dios, las cosas te tienen sin cuidado. A ver, no significa que no hagas tu parte, no significa que hagas tus responsabilidades, pero no estás ansioso, no estás preocupado. Miren lo que dice el Salmo 115 ahora al principio. Ahora vamos al principio del Salmo. No a nosotros, oh Señor, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. Así es Dios. ¿Cómo no confiar en ese Dios si su amor es inagotable? Has hecho cualquier cosa, estás preso quizás, o preso en la cárcel o preso de un vicio. Te has corrompido, estás mal, pero el amor de Dios no se ha agotado, no es un pozo seco. Y Él es fiel, de modo que si tú haces hoy cualquier cosa que esté de su agrado y en su voluntad, se activa sobre ti el favor de Él. ¿Por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? Dice este salmo. Nuestro Dios está en los cielos, no se mudó. Nuestro Dios hace lo que le place. Y aquí vemos otro elemento para confiar en Dios. Dios hace lo que se le place. A ver, no es que se levanta lunado y empieza a romper todo. Dios se mantiene en su perfecta armonía con su carácter, persona y naturaleza. Él nunca deja de ser justo. Él no tiene arrebatos de ira. Él sabe muy bien lo que hace y Él hace lo que le place. Los ídolos, o sea, los dioses con minúscula, lo que está en el lugar del hombre que no es el Dios verdadero y que el hombre le rinde homenaje y confianza, honor, su tiempo, su vida y su esfuerzo, los ídolos de los seres humanos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. A veces los ídolos de los seres humanos es otro ser humano, hecho de otro ser humano. A veces son estatuas, a veces son muñecos. Algunos lo hacen de madera, otros de palo y de madera, lo mismo. Otros de oro, de plata. Y vaya a saber. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Pero ahí están, son sus dioses. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen esos ídolos son semejantes o son iguales a ellos. Como también todos los que confían en ellos. Mire usted lo que dice la Escritura. Ahí está el ser humano, se hace un ídolo, le da forma de gente, de ser humano, le pone boca, le dibuja ojos, le hace la nasa, le da manos, le da piernas, lo pinta, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, le rinde culto, le trae flores. La Biblia dice que así son de la misma manera los que hacen los ídolos. Los seres humanos que hacen ídolos, dice la Escritura, vienen a ser personas que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no sienten. Y dice que semejantes a ellos también son los que confían en esos ídolos, pidiéndole a un pedazo de palo que haga algo, que les dé un favor, a una imagen de cartón, a una foto. No, mis amigos, se nos manda a confiar en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que hace lo que le place.
se nos ha mandado confiar, descansar, encomendar nuestros asuntos a Él. Sobre todo que Él nos guíe, nos enseñe, nos fortalezca, nos sane, nos liberte, nos encamine por el camino, por el plan correcto. ¿No es fácil confiar en Dios, pastor? ¿O es fácil? Las dos cosas. Porque confiar en Dios, nosotros no arrancamos la vida confiando en Dios. Arrancamos la vida confiando en las cosas naturales. Y confiar en Dios es un proceso, no un evento. Es algo milagroso, pero no mágico. Es un proceso de aprendizaje que comienza desde el mismo momento en que tú, a través de las Escrituras, de la palabra de Dios, comienzas a descubrir el carácter, la persona y la naturaleza de Dios, el poder de Dios. Comienzas a ver y a conocer a través de la Escritura de un Dios fiel, de amor inagotable, que te ama a ti. Aunque hasta hace unos días andaba rindiéndole culto a un ídolo, te ama Dios. Dios te ama y ha puesto como propiciación a Jesucristo su Hijo. Para hacerte propicio a ti, ha puesto a Jesucristo como un sacrificio en la cruz para culparlo a Él de tus pecados. Puso sobre Él, sobre su cuerpo, el castigo de tus pecados y de los míos. De tal manera te amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que si crees en Él, no te pierdas, tengas vida eterna y tengas comunión íntima. Es decir, vida eterna es vida más allá de tu cuerpo físico. Ahora, ¿cuándo nosotros confiamos en una persona? ¿Cuándo desconfiamos? Vamos a empezar al revés. De repente le brindas confianza a una persona y la empiezas a conocer, la empiezas a escuchar hablar, la empiezas a ver cómo reacciona ante las circunstancias y ahí o se gana la confianza o la pierdes. La mayoría de los matrimonios se disuelven, se divorcian porque ya perdieron la confianza. Me casé y recién ahí lo conocí, pastor. Como decía la canción, aquel que se había casado con una señorita que aparentemente era una muñeca, pero después que se casó, llegó a la casa y dejó las uñas postizas sobre el sofá. Se sacó la peluca y la dejó sobre el sofá. Se sacó toda la pintura, se sacó el ojo de vidrio y lo dejó sobre el sofá. Sacó la pierna ortopédica, sacó los brazos ortopédicos y los dejó sobre el sofá. Para los veteranos se deben de acordar de esa canción. Y así parece ser que a veces en el matrimonio se casan y después que se casan, ahí recién conocen al cónyuge. ¿Con quién me fui a casar? ¿Con quién me fui a juntar en la vida? ¿En qué momento estaba? ¿No te diste cuenta antes? Y no, pero no había ninguna señal, nada. Lo vine a conocer después lo vine a conocer. Conocí su carácter, sus vicios, conocí sus malas actitudes, después lo conocí. Y perdí la confianza, y cuando se pierde la confianza, no hay relación que subsista. Y todo se derrumba. Lo mismo pasa con Dios. A medida que tú vas conociendo a Dios, te vas dando cuenta que Él es fiel, que Él es leal, que Él siempre está contigo, que Él no te deja, que Él no te abandona, que Él es bueno, que Él es perdonador, que Él te enseña. Y a medida que comienzan a venir las circunstancias adversas de la vida,
y comienzas a ver esa fidelidad en la práctica y comienzas a experimentar la misericordia de Dios en la vida práctica, vas agarrando la experiencia de aprender a confiar en Dios. También debo decir que confiar en Dios muchas veces, o la mayoría de las veces, está acompañado de circunstancias adversas y muy adversas. O sea, tú a través de la Escritura se te revela ahí de cómo es Dios para que tú pongas tu confianza en Él. Así lo dice en el libro de Proverbios. Te he hecho conocer mis palabras para que tu confianza sea puesta en Dios. Pero está la parte práctica donde tú experimentas que lo que Dios dice, eso es. Que lo que Él ha dicho de sí mismo, así es Él. Y vienen las circunstancias adversas. Por eso el aprendizaje a confiar en Dios se da en medio de días muy difíciles. O sea, una cosa es llegar al derrumbe por no confiar en Dios y otra cosa es que vengan las circunstancias para que tú experimentes lo que tú has creído en su palabra acerca de Dios. Y por tu propia experiencia sepas cuán bueno es Dios, por ejemplo. En Hechos capítulo 27, versículo 20, y voy a leer ahora en la Reina Valera de 1960, hay un pasaje de la Escritura muy interesante. El apóstol Pablo iba en un barco junto con otros a la ciudad de Roma. Allí era necesario testificar de su fe y especialmente ante el César. Y cuando fueron a salir de un determinado lugar hacia otro que tenían que navegar, Pablo dijo, no salgamos, le dijo al centurión. Pero el centurión dio más crédito al piloto y al dueño de la nave que al propio Pablo. Y dice, ¿este predicador qué va a saber? Y se largaron, se marcharon, y estando en alta mar, sobrevino una gran tormenta, llamada el Euroclidón. Y la cosa se complicó, la mano venía mal. Y dice el verso 20, para sintetizar, ustedes pueden leer todo el capítulo 27 del libro de los Hechos, dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído antes de zarpar, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. A ver, los otros habían hecho mal y merecían que todos murieran. Pero Dios tuvo misericordia, escuchó, atendió a Saulo, que también es Pablo, y no solamente le concedió la vida a él, sino a los que iban con él. Hubieron grandes pérdidas porque la palabra dice que no se perderían vidas, pero sí la nave. Y así pasa muchas veces en la vida. Uno da consejo y la gente no nos da bolilla. Y después cuando están con el agua por el cuello, o ya simplemente se les ven la puntita de los dedos, hundiéndose en el fango, ahí dicen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, a veces pierden la nave, pierden todo. Pero lo importante es que quedan vivos. Y dice el apóstol Pablo a la tripulación, dice, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Entonces Pablo dijo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, otra vez, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Qué bueno esto, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo conocía a Dios. Pablo sabía que Dios podía hacer lo que le diera en gana. Pablo sabía que Dios era poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedía o entendía. Pablo sabía que Dios era poderoso para que sobreabundara en ellos todos la gracia de Él. Miren ustedes qué interesante. Por eso dice, tengan buen ánimo, descansen. Yo estoy descansado, ahora estoy contento, ahora voy a comer, ahora voy a festejar. Y cuando decía festejar, ¡boom! Un trueno, un rayo. Vamos a festejar, vamos a comer. ¡Boom! Otro trueno. Y la gente diría, ¿viste? Está loco. Pero sin embargo Pablo dice, no, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Cuando uno ya recibe revelación de cómo es Dios y le va obedeciendo según lo que Él nos va guiando y vienen las dificultades, no hay motivo por el cual desanimarse. Yo confío en que será como se me ha dicho. No importa que todo parezca venirse abajo. No importa que parezca que las cosas no cambian. No importa que parezca que de aquí de esta no salimos. No importa que haya perdido el trabajo. No importa que a veces la familia esté pata para arriba. No importa que no sé ni cómo, ni dónde voy a vivir de aquí a una semana. No importa. ¡Pum! Otro rayo. Porque a los rayos y a los truenos y a la gente le digo, yo confío en mi Dios, que será así como se me ha dicho. Y tú, y solamente tú, ¿confías en Dios que será como Él te ha prometido? Hay que confiar en Él. La palabra confío ahí es pisteuo. La palabra griega que usa el escritor de los Hechos, probablemente Lucas, el médico, y significa estar persuadido, convencido de lo que es una persona, persuadido de lo que es Dios, que se me fue revelado por medio de su palabra, en este caso de un ángel, porque en aquel tiempo no había Nuevo Testamento, había Antiguo, pero Nuevo no. Y vino un ángel a hablarle a Pablo en medio de la tormenta. Ustedes dirán, pero ¿y cómo vino en el medio de la tormenta? Vino. ¿Usted cree que el ángel perdió el GPS por la tormenta? No. ¿Usted cree que el ángel se hace problema por la tormenta, por el viento, por los rayos, por los truenos, por la lluvia? Le diría el ángel al Señor, mira, voy Señor allá a aquel barco que está a punto de naufragar, voy después que escampe. No, el ángel no tiene ese problema. Nosotros tenemos ese problema. El ángel del Señor, vaya a saber si no está acá ahora. No sea grande, pastor, no agrandar. El ángel significa el mensajero de Dios. ¿Quién sabe si este burro nos está transformando en el mensajero de Dios para tu vida? Pisteuo significa estar persuadido, convencido, seguro de que será algo que se me ha dicho. Note que aunque hubieron pérdidas materiales, por no haber escuchado el consejo de Dios por boca de Pablo, Dios le libró la vida. A veces Dios te va a librar y te va a sacar del lío en que estás metido, no como tú quieres, pero te va a sacar. Quizás te va a sacar en medio de la balacera, pero te va a sacar.
Quizás más adelante Pablo se refería a estos hechos cuando en 2 de Corintios él escribía a una iglesia, los Corintios, que estaba en esa ciudad, 2 de Corintios 1, 8 al 10. Y ahí Pablo, después con el diario del lunes, probablemente escribió esta carta. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado de todas esas pruebas y que dijimos, bueno, acá estamos fritos, de esta no salimos, como resultado de esas circunstancias, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado ahora nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. No es rescatate, te rescata Él. Cuando tú pierdes la confianza en que ya por ti no vas a salir adelante, estás en la lección número 35, estás en la lección que te va a catapultar a confiar en Dios. Ya no hay nada que hacerle al enfermo. Ya no hay nada que hacer en este matrimonio. Ya no hay nada que hacer en esta relación. Ya no hay nada que hacer. Confía en Dios. Ya no puedo hacer nada. Confía en Dios. Aprender a confiar en Dios tiene algo. Uno pasa por dificultades, somos oprimidos, como dice este pasaje, somos agobiados por las circunstancias y cuando decimos, está, yo ya, Señor, ya, está nada. No aguanto más. De esta no salimos. Y bueno, está, que sea lo que Dios quiera. Y Dios dice, ¿cómo? Yo quiero. Para que aprendas a confiar en mí, te he permitido ir hasta ahí. Confía en mí. Tus fuerzas son limitadas, confía en mí. Las lecciones de aprender a confiar en Dios siempre se dan en medio de grandes pruebas, de grandes dificultades. Pero cuando tú confías en Él, en que Él es como se te ha dicho que es, por medio de las Escrituras, por medio del mensajero de Dios, y tú permaneces confiando, Dios te saca adelante. Dios te saca adelante. Dios te va a sacar, Dios te va a librar, dice este pasaje. Salmo capítulo 9, verso 10. Aquí te voy a dar otra clave. Dijimos, confiar en Dios por lo que nos revela la palabra y por las circunstancias adversas. Ahora te voy a dar otra tercera clave de por qué confiar en Dios. Salmo 9, 10. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Estás buscando a Dios? No abandones la búsqueda, porque Dios no te va a abandonar a ti. Acercaos a Dios y Dios está cerca de vosotros. Dios no abandona a los que le buscan. Y lo otro que dice es, los que conocen, los que se les ha revelado su nombre, confían en Él. El nombre me identifica a mí como persona. El nombre me identifica a mí y me diferencia de los demás.
Cuando hablamos del nombre de Dios, se nos revela quién es Dios. Yo, por ejemplo, te digo, policía. ¿Te vas a imaginar a alguien con un estetoscopio vestido de blanco? No. Si yo te digo médico, ahí sí te asocio con un señor correctamente vestido, túnica blanca y un estetoscopio. Te digo médico, lo vas a asociar con una persona vestida de azul, en un patrullero, con un arma de reglamento, con una cachiporra. No, porque cuando tú nombras una profesión, un oficio que tiene un nombre, estás identificando, asocias eso con lo que la persona es y lo que la persona hace. De la misma manera pasa con Dios. El nombre del Señor, cuando se pronuncia, te tiene que llevar a asociarlo con quien Dios es. Nuestro fracaso en confiar en Dios muchas veces está ligado a que desconocemos su nombre, a que fracasamos en que se nos revele su nombre. Mire lo que dice este salmo: los que conocen tu nombre, en ti confían. Dios no se ha hecho difícil de conocer o de encontrar. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, Dios mismo se lo ha revelado a través de su palabra. Yo recién les decía el Proverbio 22:19, que Dios nos hace conocer su palabra para que nuestra confianza sea en Dios. Y su palabra nos revela su nombre. Cada uno de los muchos nombres de Dios describe un aspecto diferente de su carácter multifacético, de su poder, de lo que Dios hace. Por ejemplo, Jehová Rafa, el Señor es tu sanador, el Señor que te sana. El Señor que te sana. Dios sana, no es que sanó solamente, sana y sanará. El Señor, mi pastor, me cuida como un pastor cuida a su oveja, la protege, la alimenta, la guía por delicados pastos, la guía por caminos de justicia, unge su cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, el bien y la misericordia me siguen todos los días, porque tengo un pastor que es Dios. Dios es mi pastor. Jesús, que tiene toda la plenitud de Dios el Padre, canaliza a mi vida por su Espíritu su pastoreo, su cuidado por mí, me alimenta. Son muchos los nombres de Dios. El Señor es el que me santifica, Jehová Makadesh, Jehová el Olam, el Eterno, Jehová el Gibor, Jehová es el poderoso guerrero. Si tú estudias los nombres de Dios en la Biblia, que eso llevaría un estudio de mucho tiempo, de muchas charlas, vas a encontrar en el nombre de Dios todo lo que Dios es. Ahí se te revela quién es Dios, qué es lo que hace, cómo se va a comportar para contigo. En ti confían los que conocen tu nombre. ¿Conoces el nombre de Dios? Escudriñalo, está en la palabra de Dios. Pero también Dios se revela por sus hechos para que confiemos en Él. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jetro, el suegro de Moisés, se encontró con Moisés. Allí él tuvo un encuentro con su yerno y le dijo: bendito sea Jehová. Esto está en Éxodo 18, 10 y 11 y lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Bendito sea Jehová, que os libró de las manos de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios,
Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Ahora conozco que Jehová es más grande. Dios, la grandeza de Dios estaba siendo revelada a Jetro por los hechos que había hecho en Egipto. Dios se revela a través de los hechos y de sus obras. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. ¿Cómo no confiar en un Dios que hizo los cielos y la tierra y la sustenta? ¿Cómo no poner mi descanso en el poder de Dios para crear, en su sabiduría para crear? ¿Por qué? Porque conozco sus obras, conozco sus hechos. Jesús mismo dijo a los suyos, si no creen por mi palabra, crean, pisteuo, crean, confíen en mí por las obras que yo hago. Miren lo que dice el Salmo capítulo 78, verso 7. Aquí el salmista está hablando acerca de que Dios le mandó que le hablaran a los niños y les enseñaran acerca de los grandes hechos y obras que Dios había hecho con Israel en el pasado, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Por qué no nos debemos olvidar de las obras de Dios? Ese Dios que liberó a Israel de Egipto, por ejemplo, y del faraón. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros fortalecemos nuestra confianza en Él. Una pregunta en este día. ¿Estás confiando en Dios de todo corazón? Hay grandísimas y preciosas promesas para aquellos que confían en Dios. Los que confían en el Señor no serán avergonzados. Por ejemplo, esa es una. Te las dejo ahí de deberes porque no te puedo dar todo. Te tengo que dejar algo para que tengas un devocional. Esta semana medita en 1 o 2 promesas cada día que Dios le da a aquellos que confían en Él. El que confía en Jehová será exaltado, dice. Ningún bien falta a los que le buscan y confían en Él. Confía en Dios. Confía en Dios y no serás conmovido. Hay grandísimas y preciosas promesas si tú puedes confiar en Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Ya el tiempo se nos ha ido bastante, pero es suficiente como para que tú medites en todas estas cosas y pongas en el Señor tu Dios tu confianza. Es tiempo de confiar en Dios. Yo confiaré en Él, día y noche. Sé que las lecciones para aprender en Él se dan en tiempos muy incómodos, pero lo experimento. Yo he experimentado el sustento de Dios cuando no sabía qué hacer con mi vida. He experimentado el cuidado de Dios cuando humanamente no había nada por hacer. He experimentado el perdón de Dios cuando he metido la pata. He experimentado la presencia de Dios cuando ni merecía que me atendiera el teléfono de la oración, porque su amor es inagotable. A medida que a través de la palabra y de la experiencia vamos conociendo el nombre del Señor y la persona del Señor, nuestra confianza se va afirmando cada día más y nuestra relación cada día es más fuerte. Espero que a ti también te pase lo mismo y que te haya servido esta palabra. Señor, libera espíritu de fe. Libera, Señor, fortaleza extrema en el espíritu. Renueva el alma de los que han escuchado tu palabra.
que aún mientras tú hablabas a través de mi boca, sean fortalecidos, sean liberados de todo temor, de toda ansiedad, que sean sanados, Señor, y que haya fuerte confianza en todos tus hijos, en tu pueblo, en los que te temen, en tus sacerdotes, en tus líderes, en tus obreros, en tus siervos, en todo el pueblo. Y quiero hoy, Señor, una vez más, pronunciar las palabras que están escritas por el salmista, Señor, en el Salmo 115. Quiero pronunciarlas una vez más en fe sobre todo tu pueblo, diciendo: tú te acuerdas de nosotros y de los que nos están escuchando en este momento, Señor, y nos bendecirás. Porque tú bendecirás a tu pueblo, bendecirás a tus sacerdotes, bendecirás a los que te temen, bendecirás a grandes y a pequeños, bendecirás a los humildes, oh Dios. Nos bendecirás ricamente, tanto a nosotros como a nuestros hijos, porque todo lo que te place tú haces y no hay nadie que te lo impida. Confiamos en tu nombre, confiamos en tu poder, confiamos en tu victoria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Confiamos que en ese nombre Dios ya ha respondido. Que Dios les bendiga ricamente. Un gustazo de estar con ustedes y si Dios permite, la semana que viene volvemos a estar aquí. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa.